Muy buenos días. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Pero ¿cómo le conoceremos si no escudriñamos su palabra? ¿Cómo conoceremos su fidelidad si no miramos sus testimonios? Pero hoy vamos a hacerlo con gozo y alegría en esta escuela de crecimiento espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento de este jueves 19 de marzo del 2026. Nuestro tema y título dentro del contexto del Sermón del Monte es No juzgues y mira bien. No juzgues y mira bien. Vamos a hacer la lectura de Mateo 7, versículos 1 al 6 y una lectura paralela en Lucas 6. Ahorita te digo los versículos. Mateo 7 del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Leemos ahora el paralelo en Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42. Por ahí tomaremos alguna idea de acá. Lucas 6, 37 al 42 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Nos da algunas ideas complementarias, ya iremos mencionando y en particular por ahí leeremos algún versículo de Lucas, pero nos mantenemos en el contexto de lo que estamos estudiando, Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El versículo 1 nos comienza diciendo, no juzguéis, no juzguéis, es lo primero que nos dice, ¿verdad? Entonces vamos al término, a la palabra juzgar, el verbo juzgar, aquí conjugado, juzguéis, y esta palabra en griego, y esta es la que es mayoritariamente usada en el Nuevo Testamento, y ahorita haré distinción con otras que también entonces nos evitarán error y confusión. Pero bueno, esta palabra juzguéis, que está ahí escrita, es crino, con K, crino, y significa distinguir, decidir mental o judicialmente y por implicación tratar, condenar, castigar. Aquí miramos que lo que está escrito en Lucas 6, en el versículo 37 que acabamos de leer, nos da una mayor amplitud del no juzgar, porque ahí nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, pero inmediatamente nos dice no condenemos para que no seamos condenados. Entonces el término crino nos habla de hacer una distinción o una decisión mental, es decir, en nuestra individualmente o en nuestra propia mente o capacidad, pero también judicialmente, es decir, como en un juicio, ¿verdad? Una decisión de un juicio que da un veredicto final y que ese veredicto incluye una sentencia a favor o en contra. Y por eso, por implicación, dice que este término crino también significa condenar y aún castigar, hablando ya aún de la consecuencia de ese veredicto. Entonces, ese es el sentido. Lucas nos lo amplió también directamente, no juzgar en el sentido de tomar una decisión como en un juicio, emitiendo un veredicto y aún una sentencia, este es culpable, merece tal castigo, y entonces condenando a aquel de quien estamos haciendo ese juicio. ¿Ok? Y entonces nos dice que esto no lo debemos hacer, no juzguéis. Ahorita vamos a analizar este mandamiento, no juzguéis, pero estamos viendo los términos. Aquí quiero hacer dos notas. Por favor, no confundir. Acompáñenme a 1 Corintios 2:15. Vamos por allá.
Primera de Corintios 2:15, y lo voy a leer, y no quiero que confundas con esto, porque hay de nueva cuenta quien puede tomar algún versículo de forma aislada y decir, aquí dice que sí podemos juzgar. Voy a explicarlo para que no haya confusión ni error. Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces algunos toman de esto y dicen, yo puedo juzgar a todos y además nadie me puede juzgar a mí, ¿verdad? O sea, torciendo totalmente lo que está aquí escrito. Pero vamos a hablar de los términos. En esta cita de 1 Corintios 2:15 no es el término crino, que es el que es utilizado en el Evangelio y mayoritariamente, como dije, en el Nuevo Testamento para juzgar. Aquí la palabra juzgar es diferente por causa de una partícula que en griego se adhiere al término. Y aquí el verbo juzgar, el espiritual juzga todas las cosas, es anacrino. Y al añadirse esa partícula cambia entonces el significado de la palabra. Anacrino significa escudriñar, investigar, interrogar para determinar. Entonces lo que está diciendo aquí es que el espiritual examina todas las cosas. Es como está escrito en 1 de Tesalonicenses 5, ¿verdad? Que examines todo y retengas lo bueno y te abstengas de toda especie de mal. Pero dice muy claramente que examinemos todas las cosas, ¿verdad? Eso es exactamente ese pensar el que es aquí traducido juzgar. Entonces el espiritual no es que emita un juicio condenatorio respecto a alguien, ¿verdad? Y emita una sentencia, este es bueno o este es malo y este merece un castigo o merece una absolución, no nos corresponde a nosotros. Entonces aquí no confundamos. Cuando habla que el espiritual juzga todas las cosas, significa que las escudriña, que investiga, que profundiza para poder entender un asunto y llegar entonces a una determinación de un asunto en particular. Entonces, no hay aquí confusión y error con este versículo, el término es diferente. Y la segunda nota está aquí mismo en 1 de Corintios 14:29, en donde también es otro versículo en donde se podría confundir y perder el sentido de lo que significa el no juzguéis. 1 de Corintios 14:29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿verdad? Pero otra vez hay quien lo toma literal y entonces dice, este dijo algo en su predicación o dijo algo al profetizar y entonces juzgan pero emitiendo un juicio de condenación, un juicio con una sentencia y un veredicto sobre aquel que habló. Y el término aquí igualmente es con la misma base de crino, pero se le añade una partícula en griego que hace que sea diferente, ¿verdad? Y en este caso, cuando dice los demás juzguen, el término es diacrino. Y al añadirse esa partícula en griego, diacrino, significa separar completamente, discernir, distinguir, examinar para hacer diferencia. Entonces, separar completamente, discernir, ese es quizá para mí lo que nos deja más claro que es diacrino. Discernir, distinguir, examinar para hacer diferencia. Entonces, en este caso dice, hablen los profetas 2 o 3 y los demás juzguen, es distinguir, hacer diferencia entre si lo que se está hablando es conforme a la palabra de Dios o no es conforme a la palabra de Dios. Es un discernimiento. La Biblia nos enseña que hay que discernir de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, de lo que sirve a Dios y de lo que no le sirve. Eso en Malaquías nos invita el apóstol Juan a discernir los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Entonces, pero no estás emitiendo un juicio de condenación, sino estás discerniendo, aquí pues me adelanto en un puntito, a la luz de la palabra, en este caso particular de Corintios 14, de 1 Corintios 14, 29, lo que alguien está profetizando, si esto es conforme a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que tenemos, o está fuera de la palabra de Dios, y entonces haces un
a través de ese discernimiento una separación, un examen para hacer diferencia. Entonces, como puedes ver, el término anacrino, que en esencia es escudriñar, investigar, y diacrino, que es discernir o examinar para hacer una diferencia, es diferente a el verbo base crino, que es emitir un juicio con un veredicto y una sentencia que usualmente tiene que ver en el sentido condenatorio o de castigo, ¿verdad? Entonces, hago esa nota y esa aclaración para que no haya confusión, aunque en español se traduce en todas estas citas juzgar, son diferentes términos. No haya confusión, no haya error, no haya tomar citas de forma aislada, sino siempre analizando el contexto y los términos escritos en su idioma original. Eso es importante. Muy bien, entonces regresamos a Mateo 7:1. No juzguéis. Ya vimos entonces lo que se nos manda no hacer es no hagas una decisión judicial como si estuvieras en un juicio trayendo un veredicto y una sentencia sobre alguien y condenándolo. Tomo las palabras de nueva cuenta de Lucas 6, no juzguéis, no condenéis. Ese es el sentido fundamental. Y se nos dice que en este caso no hagamos eso. Ahorita vamos a ver por qué no podemos hacerlo. Pero dice no juzguéis. Quiero aquí hacer también pues otra anotación. Hay mandamientos que el Señor Jesucristo nos da en su palabra en afirmativo, ¿sí? Es decir, lo que sí debemos hacer: amar, bendecir, orar, hacer bien. Hay cosas que Dios nos manda que sí hagamos: congregarnos, interceder, ayudar al necesitado. Esas son cosas, hay mandamientos en afirmativo, lo que sí debemos hacer. Si no cumplimos algo que el Señor nos mandó sí hacer, es un pecado de omisión. El Señor me mandó amar, pero yo no amo. Es un pecado de omisión. El Señor me mandó congregarme, pero no me congrego. Es un pecado de omisión. El Señor me mandó orar, pero no oro. Estoy omitiendo hacer algo que sí se me mandó hacer. Entonces, hay mandamientos en afirmativo que son lo que sí debemos hacer, que si no los cumplimos, estamos incurriendo en un pecado de omisión. Pero también hay mandamientos en negativo. Lo que no debemos hacer: no matarás, no adulterarás. Los 10 mandamientos están llenos de mandamientos que nos prohíben cosas, ¿verdad? No hurtarás, no codiciarás. Entonces, y aquí en este caso, no juzgarás, no juzguéis. Entonces, hay mandamientos en negativo y eso es lo que no debemos hacer. Cuando nosotros rompemos un mandamiento que se nos dio de algo que no se debe hacer, si lo rompemos o si no cumplimos eso, es un pecado de comisión. No matarás, pero yo mato, cometiste el hecho. No hablarás falso testimonio, pero abro mi boca y digo mentiras, cometiste ese hecho, ¿verdad? No juzguéis, pero emites un juicio condenatorio contra alguien, estás cometiendo ese hecho. Entonces es un pecado de comisión, algo que estás cometiendo que se te dijo que no. Entonces repito solamente rápido esta idea: hay mandamientos en afirmativo, lo que sí, que si no los cumplimos es un pecado de omisión, y hay mandamientos en negativo, lo que no debemos hacer, y si lo rompemos o no cumplimos con esa prohibición, es un pecado de comisión. ¿Okay? Para que aprendamos a distinguir entre pecado de omisión y de comisión. Lo que omitimos, dejamos de hacer algo que se nos mandó, y lo que cometemos, hacemos algo que se nos prohibió hacer. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, porque dice no juzguéis, vamos entonces a ver por qué no debemos juzgar. Podemos examinar, podemos discernir, podemos, aún si fuera el caso, investigar o profundizar en un asunto, escudriñar, ¿verdad? A fin de entender una circunstancia o la palabra que alguien está dando, ¿verdad? Pero no debemos juzgar para condenar. No podemos hacerlo. Vamos a ver las razones, antes de ver lo que está aquí en el versículo 1 y 2, por los que la palabra nos dice que no debemos hacerlo. Lo primero es que juzgar
número 1, juzgar es una atribución de Dios. Juzgar en el sentido que estamos hablando, de aquel que puede emitir un juicio con un veredicto y una sentencia. Juzgar es una atribución de Dios, porque solo Él puede juzgar con justo juicio. Esto va a tomar mucha importancia ahorita más adelante, el justo juicio. ¿Por qué es una atribución solo de Dios? Porque solo Él puede juzgar con justo juicio. Vamos a ver una serie de citas. Acompáñame, empezamos en Isaías, estaremos por ahí, Isaías, Jeremías, Salmos, tomando del Antiguo Testamento y del Nuevo también más adelante. Vamos a Isaías 33, 22 y mira, para que quede claro que juzgar es una atribución de Dios. Y ahorita vemos después que solo Él puede juzgar con justo juicio. Isaías 33, 22. Pues lo primero que está escrito está muy literal, porque Jehová es nuestro juez. Habla también que Él es nuestro legislador, nuestro rey y nuestro salvador. Él mismo nos salvará, pero para nuestro tema, Jehová es nuestro juez. Entonces, el que es juez sobre nosotros, ahorita veremos que sobre todo, es Jehová, es Dios. Es una atribución de Dios. Jehová es nuestro juez. Jeremías 25, 31 también lo dice de esta forma. Jeremías 25, 31 dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. ¿Quién tiene el juicio? Jeremías 9 también nos dice: yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es el que tiene el juicio? ¿Quién es el que puede hacer juicio? Es Dios. Dice: contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entonces ya no solo de nosotros, como vimos en Isaías, sino de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Entonces, Jeremías 25, 31, Él es juez de toda carne. Entonces, el que puede juzgar a todos los hombres es Dios. Salmo 75, 7. Regrésate ahí un poquito atrás. Salmo 75, 7 dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Otra cita muy directa. ¿Quién es el juez? Dios. Dios es el juez. Si a alguno le corresponde ser humillado o si a alguno le corresponde ser enaltecido, el único que lo puede determinar es Dios. El único que lo puede juzgar es Dios. Dios es el juez. Muy literal, Salmo 75, 7. Salmo 94, 2. ¿Hasta dónde llega la atribución como juez de Dios? Pues es sobre todo, sobre toda la tierra. Salmo 94, 2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Engrandécete, pero ¿qué dice? Oh juez de la tierra. Entonces, ¿quién es el juez de toda carne? Y ahora se nos dice acá, juez de toda la tierra, es, arriba lo dice en el 1, Jehová, el Dios de las venganzas. Él es el único que puede juzgar y que si es entonces es el veredicto y la sentencia, ejecutar venganza. No es nuestra la venganza, es de Dios como parte de su juicio. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Hebreos 12, 23, échate un brincote para allá conmigo y vamos a Hebreos 12, 23 y dice esta cita, Hebreos 12, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, ahí nos está diciendo a qué nos estamos acercando, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y una de las cosas es a Dios, pero ¿cómo lo describe? El juez de todos. Entonces mira nada más, Jehová es nuestro juez, es juez de toda carne, Dios es el juez, juez de la tierra, Dios es el juez de todos. ¿Queda claro que es una atribución de Dios? Queda muy claro. Y decía yo que además esto es porque solo Él puede juzgar con justo juicio, solo Él tiene justo juicio. Esto hará una diferencia entre el juzgar de Dios y el de los hombres, evidentemente. Solo Él tiene justo juicio. Aprovechando que ya estamos por acá, segunda de Timoteo 4:8, dice, segunda de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que lo describe, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí estamos viendo un veredicto muy diferente, ¿verdad? Alguien que merece un galardón, pero porque también hay una sentencia favorable en los juicios de Dios, desfavorable para el soberbio y el impío, favorable para el justo. Pero mirando a Dios, dice el Señor, juez justo
Él es un juez justo. Él es el único juez justo en realidad, solo Él tiene justo juicio. Y Romanos 3, 5 y 6, Romanos 3, 5 y 6 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Además de confirmarnos que Dios es el que juzga al mundo, nos está diciendo aquí muy claramente varias cosas esta cita de Romanos 3. 1. Resalta la justicia de Dios en contraposición de la injusticia de los hombres. Y en ninguna manera, como ahí lo dice el 4, es Dios injusto. En ninguna manera es Dios injusto. El 6, perdón, no el 4. Es que el 4 también dice de ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, pues también tiene que ver eso. Porque solo Él es juez justo y solo Él tiene justo juicio. Porque en Él está la justicia, en el hombre hay injusticia. Y el hombre es mentiroso, Dios es veraz, eso también lo comentaremos más adelante, y en ninguna manera es Dios injusto, nunca va a emitir, porque su naturaleza es de justicia, Él nunca va a emitir un juicio injusto. Todo lo que Dios juzga, Salmo 119, 160, parte B, dice, eterno todo juicio de tu justicia. Entonces, una resolución eterna, pues es una resolución perfecta. Muy bien, entonces queda claro ese punto. Segunda razón por la cual nosotros no nos corresponde juzgar. Repito, juzgar es una atribución de Dios porque solo Él tiene justo juicio o solo Él puede juzgar con justo juicio. Segundo, esa autoridad ha sido dada al Hijo. Esa atribución del Padre ha sido dada al Hijo. Juan 5:22. Vamos aquí a tomar de Juan, de Hechos. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga. Dirás, no, pues no acaba de decir que Él es el juez de todo. Es que le entregó al Hijo la atribución de juzgar. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, el que tiene, por causa de que es de la misma naturaleza, de la misma calidad, con las mismas virtudes que Dios, el Hijo, Jesucristo, esa autoridad le ha sido dada al Hijo. Todo el juicio, dice aquí, dio al Hijo. Juan 8:16. Entonces, ¿quién sí puede juzgar? Dios y Jesucristo. Juan 8:16 dice: y si yo juzgo, está hablando el Señor Jesucristo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, como puedes ver, a Él le fue dado todo el juicio, pero el juicio de Jesús es verdadero, es decir, Él tiene la misma virtud que vimos hace un momento en Romanos, es veraz, igual que Dios, porque Él y el Padre son quienes juzgan, ¿verdad? Entonces, es el juicio conforme al Padre, conforme a la palabra, a la voluntad del Padre, y es dado para ser ejecutado por Jesucristo en verdad. Entonces, el juicio de Jesús es verdadero porque es Él, pero no solo Él, sino Él y el Padre quienes juzgan, ¿sí? Entonces, queda claro quiénes pueden juzgar, el Padre y Jesucristo. Evidentemente, en esto entendemos que Jesús es Dios, Jesús es Dios, pero ha sido dado al Hijo el ejercer el juicio de Dios. Hechos 10:42. Ahí vamos adelantito. Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, está aquí testificando Lucas al escribir los hechos y, bueno, en lo que está Pedro declarando, lo que Dios les mandó predicar. Y una de las cosas es que Él es, Jesucristo es, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, miramos que esa atribución de Dios, de nueva cuenta, confirmado, tercera cita, es dada en Jesucristo. Dios lo puso por juez de vivos y de muertos. Segunda de Timoteo 4:1. Vamos allá adelantito. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Nótese, ahí están ambos, el Padre y el Hijo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, Él juzgará como Dios y Señor en su manifestación y en su reino. Aquí ya nos está hablando también, lo comentaremos más adelante, del tiempo de juzgar, que llegará el tiempo de juzgar. Entonces Dios juzgará y Jesucristo juzgará como Dios y Señor en su manifestación, cuando Él venga, en su segunda venida y en su reino. Finalmente, Apocalipsis 19:11, el asunto del tiempo lo volveremos a tomar un poquito también más adelante. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen, perdón, 19, no 9, una disculpa, lo dije mal desde el principio, sí está bien escrito. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí mismo describe que es el verbo de Dios, de acuerdo a Juan, pues es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, las mismas atribuciones de Dios, y con justicia, igual que Dios, juzga y pelea. Entonces, como Él es fiel y verdadero, igual que Dios, con justicia juzga. Es con esa misma atribución porque Él tiene justo juicio. Isaías, no lo vamos a leer, pero también lo describe a Jesucristo como el juez justo dentro de la profecía de Isaías. Pero aquí nos lo dice muy claramente. Él con justicia juzga. Muy bien, vamos al tercer punto. El tercer punto es que el juicio es conforme a la palabra de Dios. El juicio no es conforme a la opinión de alguien, o al pensamiento o la filosofía o al corazón de alguien injusto o que no está en la fidelidad o en la verdad, sino parte del corazón de la voluntad de Dios y que es expresado ¿en qué? En su palabra. El justo juicio es conforme a la palabra de Dios. Juan 12, 47 y 48 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Eso en su primera venida, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero ya vimos que habiendo cumplido en su primera venida el propósito de Dios, Él volverá para juzgar y para reinar y para castigar a las naciones. Esto lo está diciendo porque estaba allí con ellos en su primera venida, y es verdad. Juan 3, 17 también dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a que el mundo fuera salvo por Él. Por eso dice esto, pero dice muy claramente que viene más adelante, en los tiempos finales, el juicio. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces no es que no haya juicio o que se contradiga, y aquí dice que Jesús no juzga, dice que no vino a juzgar en esta primera venida, sino a salvar. Pero en el día postrero habrá juicio. Y será conforme a la palabra de Dios. La palabra le juzgará en el día postrero. Esto quiero afirmarlo leyéndote una cita que, si bien no habla de juicio, la quiero leer, Hechos 17, 30 y 31, que dice lo siguiente. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, para que quede claro que sí va a juzgar el Señor, por aquel varón a quien designó. Aquel varón es Jesús. ¿Quién lo designó? Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí queda confirmado que es Jesús. Él es quien fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, está establecido un día para el juicio en el cual juzgará al mundo con justicia. No va a ser un juicio injusto, va a ser un juicio justo por el fiel y verdadero, por aquel varón, dice ahí, el que resucitó. ¿Y quién es aquel que resucitó? Es Jesucristo. Esta cita, de hecho, es para confirmar que habrá un juicio en el día postrero, y de acuerdo a Juan 12 será conforme a la palabra de Dios. Por eso también será justo, porque Él nos manifestó, nos reveló su palabra previamente, y por eso dice aquí el versículo que leímos 30, ya no están los tiempos de la ignorancia, ya nos ha dado la palabra, ya no tenemos toda la revelación completa. Ahora nos manda en todo lugar a todos los hombres que nos arrepintamos, y sobre esa base misma de esa palabra del evangelio seremos juzgados. Muy bien.
Ahora vamos a Primera de Pedro 4, 5 y 6. Primera de Pedro 4, 5 y 6 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí nos queda confirmado varias cosas. Uno, que se dará cuenta, va a haber un juicio. Dos, ¿a quién? Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, de acuerdo a lo que ya habíamos leído. Es el Señor Jesucristo, el que juzgará a vivos y a muertos. Dios le dio esa autoridad y Él está preparado para hacerlo. Pero por esto, dice el versículo 6, por esto ha sido predicado el Evangelio. Por esto ha sido predicado el Evangelio, porque conforme a lo que ha sido predicado, será juzgado, o tendremos que dar cuentas delante del Señor. Seremos juzgados todos los hombres. Finalmente, Romanos 2:16. Seguimos confirmando que el juicio es conforme a la palabra de Dios y no puede ser entonces juicio de hombre. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este versículo nos resume los 3 puntos que acabamos de ver, por eso lo dejé al final. Y dice esta cita de Romanos 2:16, 1, que es Dios el que juzgará, la atribución es solo de Él. Por Jesucristo le es dada al Hijo, a los hombres, ahorita comento, aunque ya ha sido tema de otros versículos, y finalmente, conforme al Evangelio. Dios juzgará por Jesucristo y conforme al Evangelio. Y la cuarta cosa que ahí dice es a los hombres. Ese es el cuarto punto que vamos a comentar. El juicio es, aunque ya vimos que es sobre toda carne, sobre toda la tierra, sobre vivos y muertos, pero el juicio empieza por su pueblo y después el mundo. Hebreos 10:30 dice lo siguiente, Hebreos 10:30, insisto, el cuarto punto, el juicio empieza por su pueblo y después el mundo. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, lo leímos desde el Salmo 94, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces va a haber un juicio para todos, empezando por la casa de Dios, empezando por el pueblo de Dios. La otra cita que lo afirma muy contundentemente, pues es Primera de Pedro 4:17, que dice lo siguiente, Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces el juicio comienza por la casa de Dios, pero el Señor juzgará a todo el mundo. Esto lo estoy comentando para que quede firme la cita que fue muy completa de Romanos 2:16 y para entender el juicio de Dios y sobre quién será, porque hay quien pudiera pensar y decir, es sobre el mundo, pero no es sobre nosotros, mi Dios no tiene nada que juzgarme. Hoy esta enseñanza precisamente va a derrumbar esa idea de que no tenemos nada de que se nos juzgue. Bueno, pues aquí dice que el juicio empieza por la casa del Señor, empieza por su pueblo, pero no, eso no significa que entonces el mundo quede exento del juicio de Dios. Última cita que leo aquí, Primera de Corintios 5:13, parte A. Primera de Corintios 5:13, en la parte A dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. A los que están fuera, a los que están en el mundo, a los que no son de nosotros, a los que no son parte de su iglesia verdadera, también Dios los juzgará. Que entonces queda claro. Repito estas 4 ideas. Porque fundamentalmente, aunque ahorita lo explicaremos en el contexto de Mateo 7, no podemos juzgar, porque juzgar es una atribución de Dios, porque solo Él puede juzgar con justo juicio y solo Él tiene las virtudes para ser el juez justo y emitir un juicio justo. 2, esa autoridad ha sido dada al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo porque Él tiene las mismas virtudes de Dios, es verdadero, porque es el mismo juicio del Padre, porque Dios lo ha puesto por juez de vivos y muertos, y como Dios y Señor, Jesucristo juzgará, porque Él es fiel y verdadero, y con justicia juzga. Tercer punto, el justo juicio es conforme a la palabra de Dios. La palabra es la que juzgará en el día postrero, y por esto ha sido predicado el Evangelio. Y cuarto punto, el juicio
empieza por su pueblo, comienza por la casa de Dios, pero será juzgado todo el mundo, porque Él es juez de toda carne, es juez de toda la tierra, es Dios el juez de todos. Y finalmente, Romanos 2:16, lo repito, Dios juzgará por Jesucristo a los hombres conforme al Evangelio. Ese es el juicio de Dios. Viéndolo así, nosotros podemos tomar esa atribución de juzgar. Claramente es una atribución solamente de Dios y de Jesucristo el Hijo. Amén. Muy bien, pues continuamos entonces, seguimos todavía en el versículo 1 y vamos a leer de nueva cuenta y este breve versículo lo que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y vamos a conectar de una vez con el 2, dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Vamos a analizar primero etimológicamente las dos frases. Primero, las dos frases, me refiero a las dos del versículo 2, que nos explican que si nosotros juzgamos, seremos juzgados igualmente. Y vamos a verlo. Entonces, lo primero que explica aquí en el versículo 2 es cómo seremos juzgados. Dice: con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Aquí la palabra juicio es crima, con K también, crima, y significa decisión en dos sentidos: la función de decidir, el acto de decidir, y el efecto de esa decisión en pro o en contra. Entonces, de nueva cuenta está hablando de un juicio en el sentido judicial, de un juicio en el sentido de una decisión que lleva a un veredicto y que emite una sentencia, porque la palabra crima no solo es el acto, la acción de decidir, sino el efecto de esa decisión, sea en pro o sea en contra. Esta palabra crima, por su contexto y porque evidentemente incluye el juicio y su resultado, incluye también dentro del concepto las palabras o se llega a traducir juicio, juzgar, sentencia y aún condenación. Hay algunos versículos en donde la palabra condenación es esta, crima, una decisión con su efecto, con su causa, una causa con su efecto, o una decisión con su efecto, con su resultado. Entonces, esto es crima, la palabra juicio que está ahí escrita. Entonces, con la decisión en pro o en contra que tú actuaste, que tú tomaste, y que tiene un efecto a favor o en contra de aquel a quien juzgaste, dice: con esa misma tú serás juzgado, crino. Con esa misma tú serás juzgado. Y entonces aquí, igual que en Lucas capítulo 6, nos dice la otra forma en que es explicado esto. Dice: y con la medida que medís os será medido, ¿verdad? La palabra medida es metron, medida es metron, y significa literalmente medida, pero también significa grado. Entonces, en el grado, en la medida en que tú emitas un juicio con veredicto y sentencia, esa misma resolución, de esa misma forma en que fue juzgado y que fue determinado, tú serás medido, ¿sí? En ese mismo grado. Entonces, porque a veces pensamos, aquí voy a hacer un comentario, una anotación, que voy aquí a hablar del pecado, es más o menos pecador, ¿verdad? Pero delante de Dios, el pecado es pecado. Y a veces entonces decimos, bueno, es que a lo mejor yo en tal grado soy culpable de algo, pero él es en un grado mucho mayor que yo, ¿verdad? Si lo midiéramos como temperatura, ¿no? Los grados centígrados o Fahrenheit, diríamos, no, pues yo tengo 5 grados, pero él tiene 40, ¿no? Entonces, lo explico esto para que entiendas en qué sentido metron, medida, significa el grado en que juzgamos las cosas, ¿verdad? Pero el mandamiento del Señor no es juzga poco o juzga cuando tú consideres que es un grado lo suficientemente grave para juzgar. El mandamiento es no juzgues, porque en ese mismo grado en que es juzgado, en que estás juzgando, tú vas a ser juzgado.
esa misma medida que tú estás poniendo es la medida en la cual te estás poniendo a ti mismo. Ahorita vamos a profundizar en esto, apenas estamos empezando en esta idea que inmediatamente el Señor Jesús, a través de estas dos palabras, juicio y medida, nos está dando. Y dice esa segunda frase: y con la medida, metron, grado, con que medís, os será medido. El verbo medís es metreo y significa literalmente medir, pero el concepto es evaluar en una medida según una norma fija. Evaluar en una medida según una norma fija. Si tú mides algo con una regla, la norma fija son los centímetros. Si tú mides algo con un termómetro, la norma fija son los grados. Con un termómetro son los grados centígrados con los que tú estás midiendo algo, ¿verdad? Hay medidas, hay unidades de medición y estoy hablando ahorita de una forma literal lo que es una medida, pero en cualquier cosa que se evalúa, en cualquier cosa que se mide o que se juzga, es según una norma fija, según una norma determinada. Ahora, la pregunta aquí es, ¿nosotros tenemos o podemos establecer la norma fija para juzgar o medir? Acabamos de ver en la sección anterior que el único que tiene un justo juicio es Dios, porque lo hace con base en su palabra, con base en una palabra que es eterna, que es perfecta, que no tiene error, que no tiene fallo, que es fiel, que es verdadera, que no hay mentira en ella, que no hay engaño. Entonces, sobre la base de esa ley perfecta, es que Dios puede emitir un juicio perfecto. Pero nosotros muchas veces juzgamos y medimos según nuestra norma, no según una norma justa. Ya lo vimos que en general el hombre es injusto. Lo vimos en una de las citas de Romanos. Y es tan injusto el hombre que hace resaltar la justicia de Dios. Entonces necesitamos entender de nueva cuenta por qué no juzgar. Aquí no solamente tiene una implicación de lo que me va a suceder a mí. Si yo juzgo, seré juzgado. Si yo condeno, seré condenado. Si no perdono, no me van a perdonar. Si yo mido, me van a medir con la misma medida. Entonces, evidentemente que eso es verdad porque está escrito en la palabra de Dios, pero no es solamente esa implicación, sino es el hecho de decir, me corresponde medir, juzgar, condenar o dejar de perdonar a alguien. A mí no me corresponde. Esa es la esencia de esto que está aquí en el 2, para entonces fortalecer la idea de él no juzgar, porque no lo hacemos según una norma justa. El único que tiene la norma justa para juzgar las cosas es Dios y es su palabra. En Lucas 6:38, voy a volver a ir ahí, que lo hemos estado comentando al paralelo, pero en el 38 hay una idea bastante interesante. Vuelvo a leer el Lucas 6:38 y dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Este versículo pues puede ser tomado en un buen sentido, dad y se os dará, pero también en el mal sentido. Tú das algo malo, pues eso también se te va a dar en la misma medida. Y dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En Mateo solamente dice, os medirán, ¿verdad? O te van a medir, os será medido, dice. Pero aquí dice, os volverán a medir. Y aquí utiliza una palabra que tiene la misma base del verbo metreo, pero en contrario. Y dice esta Lucas 6:38, parte C, la frase que dice, os volverán a medir, es la palabra griega antimetreo. Anti, pues evidentemente, en español lo entendemos, es la partícula griega que indica oposición, o que es en sentido contrario. Antimetreo, ¿verdad? Entonces, aquí lo tradujeron, os volverán a medir, y muchos lo entienden como la repetición de eso, o sea, te midieron y te volvieron a medir. No, significa que va de vuelta, ¿sí? Antimetreo, literalmente en griego, su traducción sería medir al que te mide. Entonces, si tú ves la cita ahí en Lucas 38, dice, porque con la misma medida con que medís, te van a medir, ¿verdad? Se te va a volver a ti. Eso que diste se te dará. Eso que hiciste
pues también vendrá sobre ti, ¿verdad? Esto en el sentido del juzgar. Entonces, interesante cómo lo plantea Lucas utilizando no metreo, te van a medir según una norma fija que usualmente es puesta por nosotros mismos, y ese es el error de nuestro juicio, sino que Lucas lo plantea al revés y dice, se te va a volver antimetreo, medir al que te mide. Y si tú fuiste el que midió, debes estar en conciencia entonces de esto. Tú mismo vas a ser medido. Lo puedes pensar también de esta forma. La justicia de Dios es una espada de dos filos, de acuerdo a Hebreos, su palabra es una espada de dos filos. Entonces, una espada de dos filos, si tú estás blandiendo una espada y la haces para allá, pues va a cortar al que está enfrente. Pero si esa misma espada la haces para acá, te va a cortar a ti, ¿verdad? Porque es una espada de dos filos. Entonces, es esa misma idea o ese mismo sentir de decir, yo estoy emitiendo un juicio de acuerdo a una norma, pero ahora yo que medí, voy a ser medido, porque esto es una regla del reino. Acuérdense que estamos viendo el Sermón del Monte, son las leyes del reino de los cielos. Tú mediste con esa medida, con esa misma te van a medir a ti, para ver si en verdad tú estabas en capacidad de haber hecho ese juicio y de haber emitido ese juicio. Esto nos lleva al temor, punto que también tomaremos ahorita más adelante, ¿verdad? De decir, caray, o sea, por eso el Señor fue tan directo en esto. El Sermón del Monte es muy directo, ¿verdad? Muy objetivo, ya lo he dicho otras veces. Si juzgas, te van a juzgar. Vamos a seguir, estamos ahí en el versículo 1 y 2. Y entonces, pues nos plantea el Señor Jesucristo, antes de entrar a las preguntas del 3, una serie de reflexiones o una serie de preguntas que yo te quiero hacer ahorita en todo lo que estamos comentando, y aún ahorita apenas fue al hablar de los términos. Y entonces yo te pregunto, y me pregunté a mí mismo, ¿verdad? Al estudiar, ¿el hombre está en capacidad de juzgar al otro? ¿De acuerdo a todo lo que hemos visto? ¿No? ¿Es el hombre justo en sus juicios? Pues de acuerdo a lo que estamos analizando, en todo lo que hemos visto hasta ahorita, pues no. Porque aún la injusticia del hombre es tal que resalta la justicia de Dios. Tiene el hombre, voy a decirlo de esta forma, la altura moral y espiritual. Tiene el hombre la altura moral y espiritual para emitir un juicio que no lo juzgue a sí mismo. Porque alguno dirá, bueno, dijiste que Dios y Jesucristo son los que juzgan. Y entonces puedes hacer esas preguntas. ¿Dios y Cristo están en capacidad de juzgar? Sí. ¿Por qué? Por sus virtudes, porque son fieles, verdaderos, veraces, porque lo hacen conforme a una palabra eterna y firme, y que permanece, y que no cambia, y que no es mentira, y que no engaña. ¿Es Dios y Cristo justo en sus juicios? Ya lo vimos en la palabra de Dios que sí, Él es el juez justo. ¿Tiene Dios y Cristo, lo planteo de la misma manera que lo hice hace un momento, la altura moral y espiritual para emitir un juicio? Sí. Y Él no puede ser juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque si se hiciera o si lo hicieran, hallarían que Él sí tiene la altura moral y espiritual. Él es el Altísimo, el Sublime, es perfecto, es santo, es justo, es fiel, es verdadero, para poder entonces emitir un juicio justo. Pero los hombres, en todas estas preguntas, la respuesta es no. No estamos en realidad en capacidad de juzgar al otro. No somos justos en nuestros juicios. No tenemos por nosotros mismos la altura moral y espiritual para poder emitir un juicio que además no nos juzgue a nosotros mismos. Todo juicio que emitimos nos está juzgando a nosotros mismos. Esa es una regla del reino. Si emites un juicio, te estás juzgando a ti mismo en ese mismo sentir. Vamos a ver algunas citas que, para contestar estas preguntas, no reflexionando filosóficamente, sino con la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Juan 7:24. Ve conmigo ahí adelantito al Evangelio de Juan y vamos a Juan 7:24.
Y verás cómo se van a ir contestando estas preguntas en el sentido que pues el hombre en realidad no está en capacidad de juzgar, no son justos sus juicios y no tiene la altura moral y espiritual para hacerlo. ¿Por qué? Juan 7:24. Dijo el Señor Jesús: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El hombre juzga según las apariencias, según lo que ve, según lo que oye, según lo que cree, según lo que piensa, según lo que le dijeron, según lo que el mundo proyecta, según la imagen del mundo o de los tiempos. El hombre juzga según las apariencias. Y no es un juicio justo hacerlo así. Juan 8, 15 y 16. Ahí adelantito. Juan 8, 15 y 16. Palabras de Jesús también. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie de esa forma. Y si yo juzgo, dice el Señor, mi juicio es verdadero, no es según la carne. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ya habíamos visto el 16, pero ahora lo miramos con el contexto desde el 15. El hombre juzga según la carne. Y según la carne juzga a todos. Y esto, a diferencia del juicio de Jesús y el Padre, pues no es un juicio verdadero, porque está de nueva cuenta puesto sobre una base incorrecta. Entonces mira lo que estamos mirando. ¿Cómo juzga el hombre por su naturaleza? Juzga según las apariencias y según la carne. Y esto hace que sea un juicio injusto y que no sea un juicio verdadero. Romanos 2, 1 al 3. Ya estamos por acá. Romanos 2, del 1 al 3, lo leemos primero. Y este nos va a dar mucho que comentar. Por lo cual, leamos con atención, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Muy, muy clara y contundente esta cita. El juicio del hombre es hipócrita. Y por esa hipocresía, el juicio del hombre es, y el hombre mismo, inexcusable. Inexcusable es la palabra griega anapologetos. Indefendible. Indefendible. Por causa de que juzga según la apariencia, según la carne, hipócritamente. ¿Por qué hipócritamente? Aquí no usa esa palabra, en los evangelios el Señor sí lo usa, lo hemos leído y leeremos otros pasajes respecto a ello. Pero, ¿por qué esa hipocresía? Porque dice, ya que lo que tú juzgas en el otro, te condena a ti mismo. ¿Por qué? Porque haces lo mismo que juzgas. El juicio de Dios es verdadero, pero porque Dios es santo y sin pecado. Pero el del hombre no es según la verdad, porque él mismo, el hombre mismo, practica lo que juzga. Y si el que hace tales cosas a quien juzgas no escapará del juicio de Dios, tú que haces y practicas las mismas tales cosas con las que juzgas del otro, tampoco entonces escaparás del juicio de Dios. Es una pregunta retórica la que hace el 3. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, si tú juzgas hipócritamente, se vuelve tu caso, ya no el del otro, el tuyo, indefendible. Porque, y aún nos habla ya de una resolución, porque dice ahí de inicio, lo que tú juzgas, con lo que tú juzgas, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú haces lo mismo que estás juzgando. El otro es esto y esto, aquello, y hace aquello, y señalamos con el dedo. Y va a recibir castigo y condenación. Y cuando eres pasado por la misma medida, por la misma norma, resulta que tú haces las mismas cosas, que también hay pecado en ti, que también hay fallas en ti, que también cometes cosas, que también omites cosas delante de Dios. Y entonces, si condenaste al otro, pues te estás condenando a ti mismo. Regresamos a la idea de Lucas 6, no condenes para que no seas condenado. Pero Romanos lo explica de una manera
muy, muy clara. Y hace la distinción de nueva cuenta entre la hipocresía y la injusticia del juicio del hombre y el juicio justo de Dios, porque el juicio de Dios, ahí nos dice el siguiente versículo, el 2, es verdadero, pero porque Dios es un Dios santo, es fiel, es verdadero y es sin pecado. Él sí tiene, decía yo, la altura moral y espiritual. Pero el del hombre no es según la verdad, porque el hombre mismo practica lo que juzga. Si el que hace tales cosas, estoy repitiendo esta idea por si fue compleja, si el que hace tales cosas, aquel a quien juzgas las cosas que hace, y tú lo estás juzgando, dice ahí, no va a escapar del juicio de Dios, tú, perdóname que haga este paréntesis, lo hago de acuerdo a la cita, el hipócrita, que haces y practicas las mismas cosas que juzgas del otro, tampoco entonces escaparás del juicio de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí nos deja muy claro y muy, muy bien, ahora sí que muy bien justificado, por qué no debemos juzgar. Romanos 14, versículo 10, 12 y 13. Romanos 14, versículos 10, 12 y 13 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Leo ahora el 12 y el 13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nos plantea los mismos principios, pero nos explica que el juicio del hombre, además que ya sabemos que es según apariencia, según la carne, injusto, hipócrita, ahora miramos que el juicio del hombre incluye el menosprecio sobre aquel a quien juzga. Me pongo por encima de él porque tengo más altura moral y espiritual y lo puedo juzgar y soy mejor que él, parecido a lo que hacía el fariseo con el publicano, ¿verdad? Pues yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo cumplo los mandamientos, guardo la ley y soy mejor que este que está ahí en la esquina humillado, ¿verdad? Entonces, pues es similar a esto. El juicio del hombre incluye el menosprecio sobre aquel a quien juzga, sin entender que, con mayúsculas y subrayado, todos, el otro, pero yo también, compareceremos ante el tribunal de Cristo, el que sí puede juzgar justamente. De manera que cada uno, no solo el otro, yo también, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, aquí nos va enfocando la palabra a que nos preocupemos o nos ocupemos más en cuidarme a mí mismo, porque yo también voy a dar cuenta de mí, porque muchas veces el juicio parte de que estamos mirando al otro. Ya llegaremos a ese punto. Pero aquí, aún desde esta cita de Romanos, sin haber llegado aún a los siguientes versículos de Mateo 7, nos está haciendo ver que en realidad debemos mirar hacia nosotros mismos, porque cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y por ello el apóstol Pablo, escritor de esta carta de Romanos, escribe que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Es el mismo mandamiento que el Señor Jesús dio, pero al parecer pues no lo entendimos los discípulos y lo seguimos haciendo, porque el Señor Jesús ya lo había enseñado. Pero si Pablo dice no nos juzguemos más los unos a los otros, pues es porque se sigue haciendo. Y hoy se sigue haciendo. Pero Pablo nos invita a lo mismo que el Señor Jesucristo mandó. Pablo por el Espíritu nos da la misma palabra, la misma norma justa. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Porque además el Señor en el Evangelio tratará este tema de poner tropiezo a tu hermano o a los que son más pequeños. El juicio del otro es una decisión que yo tomo, dice al final de estos versículos, de ponerle tropiezo o de ponerle ocasión de caer al hermano, y somos exhortados a no hacerlo, porque hay de aquel que pone tropiezo a su hermano, hay de aquel que pone tropiezo a uno de los pequeñitos del Señor, pues mejor, dice el Señor, átate una piedra de molino y échate al río, porque de todos modos, pues como ya vimos, te estás condenando a ti mismo. Entonces el juicio del hombre es una decisión, por eso es que se seguía haciendo. Y las decisiones, ¿dónde están? En el corazón.
Es una decisión de poner tropiezo a través de ello y ocasión de caer al hermano. Y somos exhortados a no hacerlo. Entonces recapitulamos. El hombre juzga según las apariencias, su juicio es injusto, juzga según la carne y así juzga a todos y su juicio no es verdadero. Es un juicio hipócrita que lo vuelve a sí mismo indefendible, porque lo que juzga lo condena, porque lo que juzga él lo hace, porque lo que juzga él lo practica, y no es según verdad su juicio, porque pone en una posición de condenación al otro, pero él tampoco escapará del juicio de Dios, porque está juzgando las mismas cosas que él hace. Y finalmente miramos aquí en Romanos 14 que el juicio del hombre incluye el menosprecio sobre aquel a quien juzga. No es hecho en el temor de Dios, porque no entiende que todos compareceremos y que entonces cada uno, yo mismo, por mí mismo, debo estar consciente que daré cuentas a Dios y dejar de estar juzgando entonces al otro y mejor examinarme a mí mismo. Ya vamos para allá. Y Pablo escribe entonces que no nos juzguemos más los unos a los otros, porque el hacerlo es tropiezo y ocasión de caer al hermano. ¿Y qué crees? Con la misma medida serás medido. Tú también te vas a tropezar y te vas a caer. Y somos exhortados entonces a no hacerlo. Regresamos entonces al contexto que estamos mirando. Y dice el versículo 3, Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Por eso entonces, digo por eso todo lo que acabamos de ver, por todas estas razones que hemos visto en el 1 y en el 2, por todas las atribuciones que vimos primero en Dios y en Cristo, pero luego vimos también cómo el juzgar tiene una implicación en contra del otro, pero también en contra nuestra. Y por todo esto que acabamos de ver de cómo el juicio del hombre no se parece en nada al de Dios y está juzgado y está hecho ese juicio según las bases incorrectas, por todo eso, entonces el Señor dice esta pregunta, que pues en la pregunta de nueva cuenta está la afirmación. Debemos dejar de mirar la paja. Te voy a decir qué es paja. Paja en griego, karfos, es una rama o paja seca. Imagínate una rama ahí que ves en el piso, ya está seca, ya ahí está, pero no tiene vida. Está seca ya. Karfos, y viene de la raíz griega karfo, sin la S, y significa karfo, marchitar o secarse. Quédate tantito con ese concepto. La paja es una rama seca, una rama que ya se marchitó, por eso es paja. Debemos dejar de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y debemos mejor ver, incluso dice el Señor, no eches de ver, o sea, no deseches esto, mejor haz esto, mejor enfócate en esto, ocúpate en esto y no eches de ver la viga. Ahora te voy a dar el concepto de viga. Viga es en griego dokos y dokos significa, es un verbo, sostener, y por eso se traduce viga, porque una viga de madera, especialmente de madera por la época, el tiempo que está escrito esto, una viga de madera es lo que sostiene un techo y ayuda a sostener una casa, las vigas, ¿verdad? Entonces, dokos es sostener y es también, por contexto, viga de madera. La viga que está en mi propio ojo. Quiero que notes la diferencia entre una ramita seca y una viga de madera grande y fuerte que hasta tiene tanta fuerza que sostiene algo. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, tomando estos ejemplos de Jesús, estamos entendiendo que somos muy prontos en juzgarlo de mi hermano. Aunque sea como una rama o como la paja débil y seca, el más mínimo detalle es de condenarse. La menor falla es de señalarse. El primer pecado es de juzgarse y condenarse. Pero no juzgamos en nosotros mismos nuestra gran viga, las cosas que son
duras como la madera en mí y que se sostienen por mucho tiempo y que son muy fuertes y muy duraderas. Esas no las vemos. Voy a decirlo con una frase pues, más coloquial. El detallito en el otro nos causa emitir un gran juicio. Pero el gran detalle o detalles permanentes y duraderos y firmes en este sentido, en un sentido negativo, que hay en mí, mis grandes errores, mis grandes fallas, mi gran pecado, mi gran rebelión, esa no la veo. Pero hay del otro que hizo una cosita porque ¡pum! Lo mandamos derechito a la llama. ¿Miras el ejemplo tan contundente del Señor? Somos muy prontos en juzgar la ramita seca de mi hermano. Ese es el ejemplo que puso el Señor. Pero no somos prontos en examinar en nosotros mismos nuestra viga, las cosas que están endurecidas en nosotros, nuestro duro corazón, nuestra dura cerviz, y que se sostienen por mucho tiempo, que son el sostén, pero en este caso de un edificio, de una pared, de un techo mal edificado, y que son muy fuertes y duraderas. Esas no las vemos. El Señor Jesús enseña, como te decía yo, a no echar de ver lo nuestro y hacerlo mejor esto, o primero diría yo esto, que mirar lo del otro. Vamos a ver algunas citas que nos confirman esto. Santiago 4:12. Vamos para allá. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿No da cuenta haciendo una distinción entre la justicia de Dios de acuerdo a su ley perfecta, que puede salvar o perder? Él sí puede emitir un juicio con un veredicto. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago siempre es bien claro y bien contundente. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Primera de Corintios 11:31. Primera de Corintios 11:31. Acá está. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En el contexto está hablando de tomar la cena del Señor con una introspección, con un autoexamen, y poniéndonos delante del Señor y de su palabra para que no tomemos indignamente la cena. Pero tomamos en el contexto mismo es visto así, y lo tomamos para lo que estamos estudiando, este principio. Si pues nos examinásemos a quién, al otro y su pajita, a nosotros mismos y nuestra bigota, no seríamos juzgados. Entonces, de nueva cuenta, ¿quiénes somos para juzgar? Y si debemos hacer un juicio en el sentido de un examen de alguien, sea de mí mismo y no del otro. Es el mismo principio que el Señor enseñó desde el Sermón del Monte. Vamos a ahondar en esta idea de examinarnos a nosotros mismos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Es la misma idea? Examinémonos a nosotros mismos, probémonos a nosotros mismos. Y añade algo que es muy poderoso: si en verdad estamos en la fe, antes de juzgar si el otro lo está. Examinémonos y probémonos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe, si en verdad estamos en la obediencia, si en verdad estamos en la fidelidad, si en verdad estamos en cualquier cosa que por implicación al juzgar al otro estamos señalando. Si Cristo está en nosotros, lo que somos es conocido aún de nosotros mismos, porque Él es luz, es claridad. Y nuestro propio espíritu y nuestro propio corazón
nos inquieta y nos señala y nos acusa y nos reprende y nos dice: tú que tienes a Cristo en tu corazón, conoces esto de ti, de ti y de ti, de ti. Ahora, el autoexamen no es de nueva cuenta según mi norma, porque sería un examen errado. El autoexamen es delante de Dios y de su camino. Salmo 139 del 1 al 4. Y aún este salmo nos ayuda a entender que si tú dijeras, pues a lo mejor conozco de mí lo que es de juzgar, pero si hubiera algo que no conozco, pues entonces, como lo haces delante del Señor y Él es luz y nada queda escondido delante de Él, y somos como libros abiertos, y todas las cosas quedan desnudas delante de Él y de su palabra, que es luz eterna, que es luz verdadera, Cristo, entonces va a ser mostrado también, aun eso que quizá dijeras, pues está tan profundo o está tan en oculto que no lo alcanzo a entender, pues a la luz de la palabra siempre lo vas a entender. Así le dijo, no lo vamos a leer, pero David al Señor: muéstrame los que me son ocultos, refiriéndose a su pecado o a la rebelión. Salmo 139, voy a leer del 1 al 4 y 23 y 24. Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, ya que, oh Jehová, tú la sabes toda. No podemos justificarnos diciendo: es que eso no lo sabía o no lo conocía. Si tenemos a Cristo, acabamos de leer en 2 Corintios, lo que somos es conocido para nosotros mismos. Porque este autoexamen es delante de Dios y de su camino. Cristo es el camino. La palabra de Dios es el camino. Versículo 23 y 24 de este mismo Salmo. Entonces, ¿qué debemos decirle al Señor en este autoexamen? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, a fin de, el mismo sentir de Santiago, con examinarnos y probarnos para ver cuál es nuestra condición delante de Dios y si estamos en la fe. Y dice aquí: y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Te has fijado en todas estas últimas citas que es nosotros mismos, nosotros mismos, nosotros mismos? Y aquí dice: ve si hay en mí, examíname a mí, pruébame a mí y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De pronto desapareció el otro totalmente de estos versículos, ¿verdad? Entonces el autoexamen es delante de Dios y su camino para que miremos lo recto y lo caminemos. Porque entonces el autoexamen, o si puedo decir el juicio de uno mismo, la introspección, el mirarnos a nosotros mismos delante de Dios y su palabra, ese sí va a ser un juicio justo, porque es sobre una base correcta, la ley de Dios, la palabra de Dios, y es hecho por Dios en mí, por la palabra de Dios en mí. Y estoy mirando lo verdaderamente recto, lo verdaderamente justo, y me estoy poniendo en comparación, en distinción a la luz de esa verdad, y mirando mi real condición, y para no quedar ahí. El Salmo 139 dice: ve si hay en mi camino de perversidad, pero no me dejes ahí, ¿verdad? Está ahí como implícito. Y guíame en el camino eterno. Sácame de ese camino malo y guíame en el camino eterno. Quita los pensamientos malos, dame la mente de Cristo. Quita mi corazón duro o perverso y dame tu corazón. Proverbios 4, 25 al 27. Proverbios 4, 25 al 27. Tus ojos miren lo recto. Y mira que ya hablamos de lo que deben mirar tus ojos hace un par de clases. Y lo recto es Dios, es Cristo y es su palabra. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
Ya habíamos visto que también la palabra primeramente era el primero, y en la base fundamental de ese término de primeramente, era el que está ante ti, el que está delante de ti, el que está sobre ti. Pues mira, es este mismo concepto. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Oye, ¿vas a ver el camino de alguien? Pues voltea para abajo y mira tus piecitos en dónde andan. A lo mejor ni te has dado cuenta que estás metido en el lodo o en la caca. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, te repito esta idea. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinémonos a nosotros mismos y probémonos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe antes de juzgar si el otro lo está. Y si Cristo está en nosotros, lo que somos es conocido para nosotros mismos. Porque este autoexamen es hecho delante de Dios, delante de su palabra y de su camino recto, para que miremos lo recto, a Dios, a Cristo y su palabra, y entonces examinando la senda de nuestros propios pies, caminemos por esa senda, seamos guiados por el camino eterno. Primera de Pedro 1:17. Vámonos hasta por allá. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Voy a hacer aquí una paráfrasis, ¿verdad?, de lo que dice Pedro, como si estuviera hablando aquí el Espíritu a través de estas palabras, o está hablando el Espíritu a través de estas palabras, y decírtelo de esta forma. Si tú ya entendiste todo esto que acabamos de ver, si has conocido que Dios es el que juzga y que juzgará y que aún empezará por nosotros, por su pueblo, y has mirado su camino y examinado tu propia senda, no te queda más que conducirte en temor toda tu vida, toda nuestra vida, dice, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, el temor de Dios y el temor a sus juicios me lleva a no juzgar. Me lleva en primera instancia a dejar de juzgar al otro, a hacer un autoexamen de mí delante de Dios y a la luz de su palabra, conociendo que Dios juzgará a todos, que todos tendremos que estar delante del Señor y cada uno dará cuentas de sí mismo, y entonces esto nos lleva al temor de Dios y al temor de los juicios de Dios, y nos lleva entonces también a no juzgar. Si has entendido todo esto, Pedro como diciendo, si entendiste todo esto, pues ándate en temor y no juzgando. Entonces, una de las bases, porque claro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pues si eres temeroso, andas en camino de sabiduría, y es sabio no juzgar. Y es sabio sí examinarse a uno mismo para no ser juzgado. Entonces, el temor de Dios y el temor a sus juicios nos lleva a no juzgar. Primera de Corintios 4, 4 y 5. Primera de Corintios. Acá estoy. Primera de Corintios 4, 4 y 5. Lo leo primero. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hay cosas que en efecto están mal. Hay cosas que aún son notoriamente malas, equivocadas, a la luz de la palabra, por supuesto, no de mi opinión. Pero el juicio, no solamente, esto lo vimos un poco, tiene quien lo haga, sino tiene su tiempo. Te lo voy a decir de otra manera. De acuerdo a lo que escribió Pedro, es parte de la paciencia de Dios para que todos procedan al arrepentimiento. El juicio tiene su tiempo.
Si Dios fuera tan pronto para juzgar todas las cosas como nosotros juzgamos, ya habríamos sido consumidos, ya habríamos sido destruidos. Nadie habría aprobado ese juicio. Todos estamos reprobados. Pero es parte de la paciencia de Dios para que todos procedan al arrepentimiento. Porque el que me juzga, a mí, el que me escudriña, fíjate, la palabra usada aquí en el versículo 4, tú puedes ver juzga en el 4 y en el 5, pero la palabra del 4 es el término que vimos para escudriñar, es el término anacrino, y en el 5 es el término crino, el de emitir un juicio judicialmente. Entonces, aunque tú lees juzgar en el 4 y en el 5, son diferentes términos. Entonces vamos a ponerlo en el contexto correcto. El que me juzga, en el sentido de que el que me escudriña, el que, como vimos en el Salmo 139, mira y conoce todo de mí, es el Señor. Y yo no debo juzgar, ahí está en el 5, yo no debo, aquí la palabra es crino, tomar una decisión judicial para condenar nada, dice nada. Eso incluye a nadie, ¿verdad? No debo juzgar nada y además nos añade antes de tiempo. El propio versículo nos lo hace ver, pero podemos preguntarnos, ¿cuándo será juzgado todo? Ahí lo dice, hasta que venga el Señor. Y entonces alguno dirá, pero hay muchas cosas entonces que están quedando, como una palabra muy usada, impunes. Y yo te pregunto, ¿algo quedará impune? No. Esto es parte de la fe en Dios, confiar en sus justos juicios, confiar en que Él es el juez justo y que a su tiempo Él juzgará todas las cosas. Pero es un juicio que debemos dejar que Él haga y no nosotros. Nos estamos adelantando. Al juzgar al otro, nos estamos adelantando y además tomando una atribución que no nos corresponde. Entonces, no debo juzgar, ahí ya en el versículo 5 es tomar una decisión judicial con una sentencia y un veredicto para condenar nada ni a nadie antes de tiempo. ¿Cuándo será juzgado todo? Hasta que venga el Señor. Ya habíamos leído en una de las citas que dice que el Señor juzgará en su manifestación y en su reino, a vivos y muertos. Entonces, cuando venga el Señor va a ser juzgado todo. Y para los que quieren justicia expedita, ¿verdad? Ya la quiero ya. Porque si no, se va a escapar el culpable y a veces por eso somos prontos para juzgar porque no queremos que se escape el culpable. Pues sabes que en ese sentido, ¿quién escapa otra vez? Todos somos culpables. ¿Algo quedará impune? No, porque aquí dice muy claro que cuando venga el Señor a su tiempo y Él juzgue todas las cosas, Él va a hacer varias cosas. Uno, Él va a aclarar lo oculto que está en tinieblas. Nada va a quedar oculto. Dos, Él manifestará las intenciones del corazón. Tres, cada uno entonces viene el fin de ese juicio, la sentencia, el veredicto y la sentencia. Entonces, cada uno entonces recibirá de Dios, aquí dice su alabanza. Aquí la palabra es epainos, elogio. Epainos en griego es elogio. Entonces, aquí está hablando Pablo confiando en que ellos están en la fe de Jesucristo y están temiendo a Dios y que están siguiendo el camino de Cristo y sus enseñanzas, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, pues recibirán su elogio de parte de Dios, pero sabemos que en el juicio de Dios algunos recibirán esta alabanza aquí descrita, este elogio de parte de Dios, pero otros no. Apocalipsis 11:18. No juzguemos, aquí lo digo de nuevo en el sentido judicial, nosotros no juzguemos judicialmente, porque el Señor Jesús en su tiempo lo hará, y lo hará justamente, y dará a cada uno su alabanza, su elogio, a los que corresponda, y a los otros vamos a leer Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, todo tiene su tiempo también esto, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Pues ahí está a lo mejor epainos, este elogio del que hablaba Pablo, y de dar el galardón a tus siervos los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre. Y por temor no andaban juzgando, a los pequeños y a los grandes. Pero aquí está la otra parte. Ay, ¿todos van a recibir elogio? No. Y de destruir a los que destruyen la tierra, porque habla que su ira ha venido. Entonces, sin duda, hay cosas que están mal, hay cosas que como que casi nos atraen o nos impulsan a emitir un juicio. Y decimos, es que conforme a la palabra, sí, así es. Y Dios lo sabe, Él no lo desconoce. No tienes o no tenemos que actuar de una forma como diciendo, Dios, lo hago porque tú no se te vaya a ir, no sea que esto no lo juzgues. Y a lo mejor lo que tú estás considerando mal, lo estás juzgando mal. Y emitirías un juicio injusto. Deja que el juez justo juzgue. Tiene su tiempo ese juicio y es parte de la paciencia de Dios para proceder al arrepentimiento. Él es el que escudriña a mí y a todos. Y yo no debo juzgar condenando nada ni a nadie, ni hacerlo antes de tiempo, porque será juzgado todo hasta que venga el Señor y nada quedará impune. Él va a aclarar lo oculto, lo que está en tinieblas, va a manifestar todas las intenciones de todos los corazones y entonces cada uno recibirá de Dios, unos alabanza y elogio, galardón y otros destrucción. Pero el Señor Jesús a su tiempo lo hará. Por eso no podemos juzgar judicialmente. Podemos, como vimos los otros términos, anacrino y diacrino, examinar, investigar, escudriñar, discernir las cosas, pero no juzgarlas emitiendo una sentencia. No. Eso solo lo hará el Señor Jesús en su tiempo. Regresamos a Mateo 7, versículo 4. Voy a leer 4 y 5 de una vez. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Están signos de admiración? No digan que ya los insulté o ya me enojé. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a analizar estos versículos y es en el mismo contexto que estamos. Entonces viene una pregunta, porque también el Señor entiende, Él conoce todo de nosotros, que algunos se adelantan o cometen el error de juzgar al otro y de juzgar anticipadamente y de juzgar a veces injustamente porque quieres un beneficio para el otro, ayudarlo a salir de eso, ¿verdad? Ayudarle a mostrarle. Pero el Señor nos está diciendo que la manera en que se está haciendo es la incorrecta. Se está haciendo emitiendo juicio y condenación. Y eso es lo que está incorrecto. Y entonces, suelto otra hora, hoy ando muy preguntón, suelto otra pregunta. ¿Podemos ayudar a nuestro hermano a sacar la paja de su ojo? Pregunto, ¿podemos ayudar a nuestro hermano a sacar la paja de su ojo? En primera instancia, te voy a contestar, no, si tenemos la viga en el nuestro. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, en primera instancia, la respuesta en este versículo es no. ¿Podemos ayudar a nuestro hermano a sacar la paja de su ojo? En este momento, en esta instancia, en este contexto, no. Si tenemos la viga en el nuestro, no podemos ayudarlo. Tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice que esta es una actitud hipócrita. Si tú recuerdas lo que hemos visto respecto a los hipócritas y a la hipocresía, pues lo primero es que si somos hipócritas, al no empezar por nosotros mismos y querer ayudar al otro, según esto, a sacar la paja de su ojo, es una actitud hipócrita porque primero, de acuerdo a Mateo 6:1, nuestra justicia es igual o peor que la de los fariseos. No, somos hipócritas porque juzgamos al otro y no nos examinamos. Y lo haríamos hipócritamente. Y de acuerdo a todo lo que vimos en Mateo 6, todo es para el Señor. Pero cuando lo hacemos de esa forma, juzgando al otro sin juzgarme a mí mismo, es hipócrita porque lo estoy haciendo para mí, según esto para el otro, pero es de nuevo la parábola del fariseo y el publicano. Lo estoy haciendo para mí y no para el Señor. Te voy a decir por qué. Porque si fuera para el Señor, lo haría primero en mí como Él manda. Si algo lo estoy haciendo para el Señor, para su reino, para cumplir un mandamiento que Él dio, para amar a mi prójimo como Él me mandó, entonces haría todo como Él manda.
primero en mí. Entonces, Jesús detesta la hipocresía. Abundantemente nos lo ha dicho en Mateo 6, en Mateo 23 y en muchos otros pasajes en los evangelios. Jesús detesta la hipocresía y no solo eso, la hipocresía será castigada. Mateo 24:51 dice ahí muy claramente en lo que está diciendo ese pasaje, que los siervos malos tienen su lugar junto con ¿quién? Con los hipócritas. ¿En dónde? En donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, a ese grado debemos, como ya hemos dicho en otras clases, incluso hay una clase que así fue titulada, no muchos la oyeron, a veces se dejan ir por el título, no hagan eso. El título es solo una referencia a todo lo que el Señor está hablando, es mucho más que un título, que se llama Justicia, Hipocresía y sus resultados, sus consecuencias. Hace poco se dio esa clase, para que entiendas lo mal que tiene la hipocresía delante de Dios. Y será castigada. Pues bueno, el juzgar, y ya lo habíamos visto arriba en Romanos 2, es hipócrita y vuelve indefendible nuestra causa. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta y en este momento la respuesta es no, con un condicional. ¿Podemos ayudar a nuestro hermano a sacar la paja de su ojo? No. Sí tenemos la viga en el nuestro, tenemos que empezar por nosotros mismos para que no sea una actitud hipócrita, siendo nuestra justicia igual o peor que la de los fariseos y nuestros hechos hipócritas porque lo hacemos para mí y no para el Señor, porque si lo hiciera para el Señor lo haría primero en mí como Él manda y entonces después podría quizá, vamos ahorita a verlo, hacer en el otro. Entonces, alguno pensará, porque se van al extremo. Entonces, ¿nunca puedo ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo? Porque hay quienes ven las cosas así en extremos, en blanco y negro y dan el pendulazo. Entonces, ¿nunca puedo ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo? Te contesto, es la misma pregunta agregándole el nunca. Sí puedes, siempre y cuando, dice aquí, saques primero la viga de tu propio ojo, versículo 5, para que puedas ver bien y entonces sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿nunca puedo ayudar a mi hermano? No seas extremista. Sí puedes, siempre y cuando saques primero la viga de tu propio ojo. Trabaja en ti mismo, examínate a ti mismo, preséntate a ti mismo delante de Dios. Pídele a Dios que te examine y que te pruebe y te conozca y te muestre y te guíe y te ayude y entonces podrás, habiendo hecho ese examen de ti mismo, ayudar a tu hermano a sacar la paja seca de su ojo. Es el sentir que está escrito en 2 de Corintios 10:6. 2 de Corintios 10:6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, y muchos que dicen ahí, sí, me gusta ese versículo, espérate, léelo completo. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, estando prontos para castigar toda desobediencia, pero dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando me examino y dejo que Dios obre primero en mí, entonces mi ayuda, si lo puedo decir así, al hermano, no será juzgando lo malo de él, sino que habiendo juzgado lo malo en mí, puedo mostrarle el camino en que Dios me guió, como decía el Salmo 139, para venir a la obediencia, como dice 2 de Corintios 10. ¿Sí? Te repito esta idea. ¿Puedes? Sí puedes, pero primero saca tu viga. Cuando me examino y dejo que Dios obre primero en mí, entonces mi ayuda al hermano no será juzgando lo malo de él, sino que habiendo juzgado primero lo malo en mí, puedo mostrarle a mi hermano el camino en que Dios me guió para venir a la obediencia. Tito 1:9. Mira, también aquí nos da este mismo principio, como en Corintios. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Bueno, eso debo ser yo. Y dice entonces,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí no dice, a los que no tienen sana doctrina o contradicen, júzgalos y condénalos. No, ahí lo que dice es, trabaja en ti mismo, sé un retenedor de la palabra fiel, sé un retenedor de la enseñanza de Cristo como ha sido enseñada, sin moverle, sin cambiarle, sin modificarle, sin adaptarle, como el Señor Jesús la enseñó, a fin de que entonces tú puedas exhortar y convencer y le puedas ayudar al otro a quitar la paja de su ojo. Otra forma es de entenderlo, vamos a leer dos citas, Mateo 18:15 y una en Santiago. Entonces, bueno, vamos a hacer ahí el brinco, ni modo. Mateo 18:15 para ver el principio y después lo vemos aplicado en Santiago. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el principio, ¿verdad? El hermano tiene un pecado y aún es contra mí. Sí, pero espera. Vamos a ver, este es el principio. Dice, ve, repréndele. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ya vimos que para que esto pueda suceder, primero hubo un autoexamen de mí mismo, la obra de Dios en mí, yo soy un retenedor de la palabra fiel, yo estoy guiado en ese camino y entonces puedo reprenderle, exhortarle, convencerle. Es decir, es un combate al pecado, es una resistencia al pecado sin condenar al pecador. Repito esto y vamos buscando Santiago 5:20. Es un combate al pecado. Ahí dice, tu hermano pecó contra ti. Es una resistencia, como dice la palabra, resistiendo hasta la sangre. Es un combate, es una resistencia, pero al pecado. Pero debemos hacerlo sin juzgar y sin condenar al pecador. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, vamos a leer desde el 19, por eso dudé. 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sí puedes ayudar al hermano, sí puedes, pero ya vimos sobre qué base. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero de nueva cuenta nos deja este mismo sentir. Es un combate y una resistencia al pecado, no al pecador, no juzgando o condenando al pecador. Y por eso vamos a complementar esto. De una vez, bueno, lo voy a complementar leyendo el 6, Mateo 7:6, que aquí alguno habrá dicho, ay, esta frase como que, ¿qué tiene que ver? ¿No será de otro tema? No. Leemos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Quiero unir toda la idea completa. Entonces, ¿puedo ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo? No, si tenemos paja en el nuestro. Hay que empezar por nosotros mismos y no ser hipócritas. Pero sí podemos, siempre y cuando saquemos primero la viga de nuestro propio ojo, para poder ver bien y entonces sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Podemos castigar la desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuando nos examinamos, dejamos que Dios obre primero en nosotros, entonces nuestra ayuda al hermano será una verdadera ayuda en amor, no juzgando lo malo de él, no juzgándolo a él, sino que habiendo juzgado lo malo en mí, puedo entonces al hermano mostrarle el camino en que Dios me guió para venir a la obediencia. Si yo soy retenedor de la palabra fiel, puedo exhortar y convencer. Si yo combato y resisto el pecado en mí, entonces puedo ayudar al otro, quizá reprenderle, quizá mostrarle el pecado, mostrarle el error, pero ya no lo estoy haciendo sobre la base de juicio y condenación. Y complementando con este 6, a nadie juzguemos, pues eso es un mandamiento muy claro, ni a los hermanos ni a los de afuera, a los del mundo.
El Señor a todos juzgará. Sin embargo, te quiero decir algo aquí. No podemos quitar la paja de quien no quiere que le sea quitada. Y en esto vamos a empezar a explicar entonces cómo se conecta el 6. No podemos quitar la paja de quien no quiere que le sea quitada la paja. Habrá aún entre los hermanos, sí, entre los hermanos, quienes no quieran ser exhortados, quienes no quieran ser convencidos, ni ganados, ni salvados. Estoy tomando los 4 verbos que fueron usados en Tito y en Mateo y en Santiago. Aún entre los hermanos hay quienes no quieren ser exhortados, ni convencidos, ni ganados, ni salvados. No podemos juzgarlos. No podemos juzgarlos, pero tampoco podremos ayudarlos, aunque estuviéramos en capacidad de hacerlo, porque ya vimos que si no miras bien, pues eres un ciego guía de ciegos. Los vas a hacer tropezar en lugar de ayudarlos. Primero mira bien, primero examínate a ti mismo, trabaja en ti mismo, deja que Dios sobre en ti y busca obediencia perfecta al Señor. Sed perfectos como yo soy perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y entonces lo puedes hacer, sí, pero aunque estuviéramos en capacidad de hacerlo, no podemos ni debemos juzgarlos, pero tampoco podremos ayudarlos. Y estoy hablando de los hermanos. En cuanto al mundo, pues aún menos, porque el mundo no nos conoce, el mundo nos rechaza. ¿Por qué? Pues porque no conocen y rechazan a Jesucristo. Y quiero decirte que la única forma de quitar mi viga y la pajita del otro es por medio de Jesucristo y su palabra. Entonces, si el mundo ni siquiera conoce y rechaza a Jesús y me rechaza a mí por causa de él, pues la única forma en que puede ser quitada la viga y la paja es rechazada. Rechazan a Jesús y su palabra. Juan 15, 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, el mundo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, habrá son 2 escenarios, entre los hermanos, quienes no quieran ser exhortados, convencidos, ganados, salvados, y no podemos juzgarlos, pero tampoco podemos ayudarlos, aunque estuviéramos en capacidad de hacerlo. Me quedé pensando y dije, Señor, ¿qué hacer? Pues solamente orar, ¿verdad? Rogar al Señor su misericordia y que Dios, que tiene el poder para quitar el corazón, cambiar el corazón más duro, lo haga. Pero nosotros, como discípulos de Jesús y haciendo la obra del Señor, directamente, como aquí se nos dice, ayudarle a quitar la paja, pues no lo podremos hacer porque hay quien no quiere. Y en cuanto al mundo, aún menos, porque el mundo no nos conoce y nos rechaza, porque no conocen y rechazan a Jesucristo. Y hoy nos ha quedado claro que la única forma de quitar mi viga y la paja del otro es por medio de Jesucristo y de su palabra. Empezando por mí, por supuesto. Ahora, dirás, ¿eso qué tiene que ver con el perro y el cerdo? Bueno, el perro es un animal inmundo y necio que vuelve a su inmundicia y a su necedad. Muchos pasajes y contextos de la Biblia nos lo dicen. Te leo uno que está bastante directo, Proverbios 26:11. De pronto aprendemos del perro. No hay nada bueno del perro en las Escrituras, nada. El perro representa y muy claramente la inmundicia. El perro es un animal inmundo y necio que vuelve a su inmundicia y a su necedad. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y el perro es un animal que está fuera. Desde Deuteronomio, desde la ley, se decía que no podían llevar precio de perro a la congregación. Estaba equiparado a la ramera, a algo que era abominable delante de Dios. No
puede entrar eso a la congregación. El perro representa, además de inmundicia, algo que está fuera de la congregación. Apocalipsis 22:15. Está fuera totalmente. Literal dice Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera. Y aquí nos describe, aunque lo más directo es hablar de el inmundo es el perro, pues aquí está equiparado a los otros que estarán fuera: hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mas los perros estarán fuera. Entonces, el perro es un animal inmundo y necio que vuelve a su inmundicia y a su necedad una y otra vez y que está fuera. Y dice entonces Mateo 7:6, no puedes darle a participar de lo santo. Y lo santo es Dios, es Cristo, es su palabra. No puedes. Y el perro, pues es, de acuerdo a estas características, entendemos que es el mundo y los del mundo, porque el mundo, ahora sí que suena chistoso, pero el mundo es inmundo y el mundo está fuera. Claramente es el mundo identificado absolutamente como lo que está fuera de la luz y del reino y de Cristo. Entonces, este es el mundo y los del mundo. No puedes hacerlos participar de lo santo. Tendrían que primero ser limpios de la inmundicia, y eso solo puede ser por la sangre de Jesucristo. Entonces, no lo puedes hacer. No puedes quitarle la paja a los perros. Ahora el cerdo, porque yo hablé arriba de dos escenarios. El mundo, pues ya quedó muy claro, pero hablé también de los hermanos. El cerdo es un animal que, según segunda de Pedro 2:22, y usaremos más de ese contexto, pero vamos rápido a segunda de Pedro 2:22, el cerdo o el puerco o la puerca, porque acá dice cerdo en Mateo, o cerdos, y acá dice la puerca. A mí me gusta decirle la puerca porque así tiene más impacto la palabra, ¿verdad? El perro y la puerca. Pues la puerca es un animal que una vez lavado, fíjate lo que hace este animal, una vez lavado, vuelve al lodo. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, ya lo vimos de dónde sale, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos son, de acuerdo al versículo de arribita, el 21, los que conocieron el camino de la justicia, pero decidieron volver atrás. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, han sido lavados, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado y comportarse como el perro que vuelve al vómito, hacerse como los del mundo, siendo que ya no eran del mundo. Entonces, repito, la puerca, el cerdo, es un animal que una vez lavado vuelve al lodo, al cieno, y estos son, de acuerdo al propio 21, los que conocieron el camino de la justicia, pero habiéndolo conocido, habiendo sido lavados, decidieron volver atrás. Y dice en Mateo, si le das la perla preciosa a la va a pisotear. ¿Y qué es la perla preciosa? Pues de acuerdo, por ejemplo, a Mateo 13, que estudiaremos, todo vuelve ahí a hablar del reino de los cielos, qué es, a qué es semejante, versículos 45 y 46, pues la perla preciosa, para empezar, es el reino de los cielos. Mateo 13, 45 y 46. Bueno, si quieren lo leemos para que les quede claro si no lo saben. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Verdad? Entonces dice, pues, les quieres dar eso y lo van a pisotear. Otro entendimiento de lo que es la perla es una puerta. En Apocalipsis 21:21, las 12 puertas de la santa ciudad son de perla, o están llenas, son perlas, literal, son 12 perlas. Entonces, si tú les muestras la puerta, que es la perla, ya llegué a Apocalipsis 21:21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Entonces, espero que estés entendiendo aquí la analogía. Si
a este animal le das, perdón la descripción, pues estoy hablando del cerdo, el Señor los está comparando con eso. Pero bueno, pues si tienes esa conducta, pues eres como un animal, aunque te ofendas. Si le das la perla preciosa, el reino de los cielos, y le muestras la puerta a alguien que siendo lavado vuelve al lodo, la van a pisotear. Aquí entenderías en el sentido muy literal, pues le avientas ahí donde están en su corralito a los cerdos las perlas y ni les va a interesar y las van a pisar. Eso es muy literal. Pero la palabra pisotear en griego es catapateo. Catapateo. Y significa rechazar con desdén. Lo tradujeron pisotear, se traduce hollar, pero es rechazar con desdén. Entonces no es solo un pisotear sin querer, es un pisotear con voluntad propia, ¿verdad? Lo vi, lo rechacé y lo pisoteé. Rechazar con desdén. Y aún dice que se pueden volver contra ti y despedazarte, ¿verdad? En el sentido, despedazar es el verbo griego chreso. Chreso significa separar en el sentido de perturbar o aún convulsionar. O sea, te pueden hasta sacudir a ti, te pueden perturbar, ¿verdad? Si intentas hacer algo bajo una base incorrecta. Recordemos todo lo que estamos viendo arriba, ahorita lo voy a decir. Entonces, a nadie juzguemos. Ese es el principio fundamental. Ni a los hermanos ni a los de afuera, a los del mundo. El Señor a todos juzgará. Sin embargo, no podemos quitar la paja de quien no quiere que le sea quitada. Habrá aún entre los hermanos quienes no quieran ser exhortados, convencidos, ganados y salvados. No podemos ni debemos juzgarlos por ello, pero tampoco estamos en capacidad de ayudarlos. Y en cuanto al mundo, aún menos, porque el mundo no nos conoce y nos rechaza, porque no conocen y rechazan a Jesucristo, y la única forma de quitar mi viga y de también quitar, mirando ya bien yo, habiendo sido autoexaminado, habiendo sido quitado esa viga pesada de mí, querer quitar la paja del otro, solamente es por medio de Jesucristo y de su palabra. El mundo es como el perro, inmundo y necio, y vuelve a su necedad y a su inmundicia, y está fuera. No puedes darle al mundo a participar de lo santo. Y el cerdo es un animal, aquí comparando a aquellos que no quieren que les sea quitada la paja. Una vez lavado, vuelven al lodo. Conocen el camino de la justicia, pero deciden volver atrás. Y si les das la perla preciosa, la van a rechazar con desdén, la van a pisotear, y aún, dice aquí, se pueden volver contra ti y perturbarte. No los juzgamos. Es que lo subrayo porque a veces al mirar esto, pues como que fácilmente me la pusieron facilita juzgarlos. Pero el Señor nos ha dado mandamiento. No los juzgamos, pero no a todos podemos ayudar a quitar la viga en su ojo. ¿Qué sí puedes y debes hacer? Procurar siempre mirar tu propio ojo. No eches de ver la viga en tu propio ojo. Es un mandamiento también. Procura siempre mirar tu propio ojo. Eso sí lo puedes hacer siempre. Y quitar la viga y la paja, porque a veces traemos las dos, para poder ver bien la luz, a Dios, a Cristo, su palabra, y por medio de ellos ver bien, mirar lo recto y andar en esa rectitud. Tú que sí quieres, a diferencia del otro que puede o no puede querer que hagas esto, tú que sí quieres, teme a Dios y hazlo sin juzgar a los demás. Con eso entonces, pues concluimos. Ahí está explicado ese versículo 6 y sí está ligado y conectado a todo. Y quiero solamente recapitular, porque pues son estudios hoy no tan largos, pero largos y que nos dan muchas ideas. Pero ya con todas esas ideas en tu mente, bájalas a tu corazón, la palabra de Dios, para que permanezcan, pues volvemos a leer: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy bien. Creo que entonces ahora ya, habiéndolo leído, no juzgues, no juzguemos. Empiezo por mí y mira bien, miremos bien. Que Dios te bendiga en esta hora y sigamos aprendiendo y sobre todo pidiéndole al Señor que nos ayude a mirarnos delante de Él y Él nos limpie, nos perdone, nos ayude, nos liberte de tantas cosas, quite esas cargas, quite los yugos, quite la dureza del corazón. Señor, haz la obra en mí, haz la obra en mí, haz la obra en mí. Porque entonces, viendo esa disposición y haciendo Dios, dejando que sea Él el que haga la obra y haciendo Dios la obra en nosotros, podremos entonces ser instrumentos como antorchas en la mano del Señor para llevar su luz, como instrumentos útiles, santificados y dispuestos para la buena obra del Señor, y Él nos tomará y hará la obra a través de nosotros a favor de otros. Pero toda la obra Él hará. Lo que nos está diciendo es que nosotros dispongamos con fe y en obediencia a los mandamientos que Él nos ha dado, nuestra vida para que Dios lo haga en mí y a través de mí, sea hecho de esta forma en el nombre de Jesús. Gracias por tu atención o asistencia, como le quieran llamar. Pues aquí no es un salón de clases o no es presencial, pero gracias por tu asistencia. Que el Señor te siga bendiciendo y nos siga ayudando a no ser hipócritas, sino ser verdaderos discípulos de Jesucristo, por medio de Él y para Él, en Cristo Jesús. Amén.